La única forma como yo vislumbro ese término de maestro es el que nunca pierde la conciencia de ser un aprendiz. Solo es real el amor. El amor es real y nada más es real. Tu conciencia es más elástica, más amplia, más amorosa que lo que creías. Y es tu conciencia. Tu conciencia solo debería estar lista para el momento presente. Porque el camino es exactamente la vida que cada quien vive. Que estamos absolutamente seguros, mientras soñamos, de ser el yo que toma el protagonismo durante el sueño y de estar experimentando lo que ocurre en el sueño. Hay en ti una capacidad que en general no exploras por desatención hacia ti. Con solo que la exploraras, que la atención estuviera puesta hacia ti, podrías descubrir, el mayor tesoro que hay, que está siempre dentro de uno. Y ese tesoro, si tú hubiera que nombrarlo en pocas palabras, ese tesoro es Hoy tengo el gusto y el gran privilegio de tener un gran amigo acá en mi casa, alguien que de cierta manera ha formado parte de todo mi camino y que se ha convertido en una luz y una guía en muchos momentos de mi vida donde me he permitido ser vulnerable con él, me he permitido realmente compartir situaciones que me han generado tensiones, me han generado fricciones, y él siempre con mucha amabilidad y con una presencia amorosa y empática ha sabido escucharme y ha sabido darme una guía en situaciones difíciles. Muy rápidamente se convirtió de ser un maestro, un profesor universitario, a un gran amigo. Y bueno, Leonardo, te saludo, ¿cómo estás? Hola Gabriel, estoy encantado de esta invitación tan rica, tan amigable, y quisiera hacer un par de observaciones sobre lo que has dicho. Una primera es, quizás vamos a tener ocasión de desarrollarlo durante esta conversación, todos somos guías de todos, pero no siempre tenemos conciencia de serlo, ni hace falta tenerla, por una parte. Segundo, yo nunca me he visto como un maestro en el sentido admirativo del término, y la única forma como yo vislumbro ese término de maestro es, si es aplicado a mí, el que nunca pierde la conciencia de ser un aprendiz. Y eso no es una cosa menor, es parte de tener una atención llena de determinación para aprender. Y el aprender aquí no es acumular intelectualmente conocimientos y textos y eso no es el aprender. El aprender es siempre, en un camino espiritual, la disposición para el momento que se esté viviendo. Y disposición quiere decir apertura. Ese es todo el aprender, o se reduce a eso. Bien, encantado. ¿Cómo estás? De esta reunión. Estoy muy bien, muy cómodo y tranquilo y contento. Bueno, antes de que entremos a hablar un poco de la enseñanza y de los temas que quiero que hablemos contigo el día de hoy, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida a nivel espiritual, cuándo es que inician estos intereses por ahondar en estos temas, desde dónde surge este interés tan genuino de aprender qué es lo real, qué es el amor. ¿Tienes recuerdos de alguna experiencia? Cuéntanos un poquito de ti. Una cosa es la idea retrospectiva que uno tenga de el recorrido, de un recorrido y de lo que lo haya a uno impresionado o marcado. Y no siempre esa idea retrospectiva
es fiel a lo que haya ocurrido. Porque, como todo, el ver hacia atrás es buscar algo de coherencia a través de lo que para uno es más consciente. Me marcó esto. Solo que creo que en lo espiritual en particular hay, digamos, unas aguas subterráneas de la conciencia que uno mismo no detecta y que no es raro que produzcan un mayor efecto, un mayor interés, un mayor entusiasmo que lo que uno sí detecte. Permíteme darte un ejemplo de eso que tiene que ver con parte de ese recorrido. Nos conocimos en un salón de clase y además creo que tú estabas con algún par de compañeros de colegio que estaban tomando el mismo curso y muy pronto creo que hablamos por fuera de clase, es mi recuerdo no tan nítido, y que entonces entramos en una relación muy a gusto porque sintonizábamos con lo que estaba pasando dentro de la clase y tenías la decisión ocasionalmente de hablar conmigo fuera de clase también, y eso estableció una comunicación muy sencilla y muy buena, sincera y tal. Tomaste más cursos y más adelante quisiste ser monitor de cursos. Y esa aproximación seguramente en la parte explícita se llevó a cabo por tu iniciativa. Y hace un rato, cuando yo quise hacer una observación sobre todos somos guías de todos, esas cositas cuentan. No las jerarquías externas de que uno en el rol esté actuando como profesor y el otro como un estudiante, y supuestamente el profesor sabe cosas y supuestamente el estudiante no del todo. Esa es la parte externa de ver las conexiones, pero en lo espiritual todo es recíproco. Es decir, todo se ve recíprocamente si se ve bien, todo. No tiene excepciones eso. Digamos, todo es un consenso, pero no siempre un consenso consciente. Esa es la cosa. Y cuando eras un monitor, pues teníamos más ocasión de hablar por fuera de clase, digamos en mi oficina o en otros lugares, y era hablar como colegas que están acompañando a un grupo de jóvenes en un determinado tema y que establecen acuerdos para lo que sea, para corregir, para las presentaciones, para lo que fuera. Esas etapas que ya parecen tener algo de evolutivo en el sentido de que los roles eran diferentes a cuando solo te veías como estudiante y solo me veías como un profesor. Ahora había algo más cercano al colegaje, por decirlo así, al hacer equipo. Pero hay una etapa adicional. Es que por fuera de clases y por fuera de la universidad, una que otra vez fuimos a almorzar. Y quizás no estaba solo, sino con un amigo muy cercano que ha participado pues de estas mismas vibraciones, que había tomado también algunos de esos cursos, de hecho que también se hizo monitor de esos cursos. Y fuimos a almorzar algunas veces, pero voy a recoger una en particular, que es la que decididamente se llenó de más significado sin que estuviéramos conscientemente buscando eso. Era común en cualquier ocasión en la que nos encontráramos para almorzar o para conversar de cualquier cosa, era común que lo que se podría llamar una atmósfera espiritual para tratar las cosas, es decir, un punto de vista que no está basado únicamente en las experiencias corrientes vistas de un modo corriente, sino con una amplitud mayor para darle cabida a fuerzas y factores que siempre tienen lugar, pero que no siempre están en la memoria de uno como motores de lo que ha ocurrido. Entonces, como era común que al conversar en cualquier ocasión, digamos fuera de clase y fuera de labores mismas de la monitoría, era común que esta atmósfera formara parte de nuestro acercamiento.
Ujú. No importa cuál fuera el motivo o el tema a tratar. Entonces, una vez más, en el almuerzo que ahora estoy recogiendo, fuimos, sé muy bien a dónde fuimos, y nos sentamos los tres a almorzar. Y también, como las otras veces, sin duda aparecieron observaciones o puntos de vista o matices que tienen que ver, digámoslo así, con esa sensibilidad espiritual que en nosotros no era novedosa y que dentro de un ámbito de confianza, porque así nos habíamos relacionado, surgía de un modo muy espontáneo. Nos despedimos. Yo recuerdo incluso que en ese momento me dijiste que reconocías un interés grande por un maestro que es Yogananda, Ujú. Sí, en ese y que entonces. estabas motivado por emprender un viaje eh, seguramente de peregrinaje espiritual a la India, de recorrido, captando con todos los poros de la Ujú. atención abiertos para ese efecto. Y recuerdo que dentro de los textos que mencionaste, particularmente el que ha fascinado tanto, con razón, que es el de la autobiografía de un yogi, yo recuerdo haberte dicho que la obra más importante que reconocía Yogananda que había hecho era una obra voluminosa e inesperada en general para los que han tenido una aproximación, sobre todo a través de la autobiografía de un yogi, porque esa obra se llama La Segunda Venida del Cristo Ujú. y que en, editorialmente está en 3 voluminosos tomos y que había desarrollado en, digamos, en lo que descubrió que era el motivo verdadero de su cambio de atmósfera espiritual, porque él se desarrolló siempre, pues claro, lo sabemos, en las tierras indias, pero le fue sugerido espiritualmente, es decir, como una voz interior muy clara, muy nítida para él, que debía ir a un mundo muy diferente de ese. Y ese mundo, pues, a raíz de un congreso que se celebró, creo que en Boston o en Nueva York, ya no lo recuerdo, no importa tanto, debía ir a los Estados Unidos. Él no sabía por cuánto tiempo. Ahora, evidentemente, iba a tener algunos días más por entrevistas y por cosas. Él terminó quedándose allá, se radicó allá. Y allá descubrió que esa que se llama la Segunda Venida del Cristo, era la obra a la que había estado llamado como la huella a dejar de testimonio en su vida. Y la realizó, junto con más cosas, porque la fellowship generada por él, pues es muy visible y sigue muy vigente en muchas partes del mundo y tal, la asociación. Pero en cuanto a obra escrita, y él escribió varias, él decía que esta era la gran obra. Pues de eso hablamos en esos pasos que dimos en 1 o 2 cuadras del centro histórico de Bogotá. 3 horas después de despedirnos, me enviaste un mensaje. Ujú. Sí, recuerdo. Ah. Y en el mensaje me decías que entre las cosas que habíamos comentado en el almuerzo te había quedado sonando alguna. Pues dijiste cuál y yo no recuerdo, pero no importa. Para lo que yo estoy diciendo, digo, no, no importa en mi recuento. Y me pediste bibliografía. ¿Me puedes enviar algo de bibliografía al respecto? Y aquí tuvo lugar, porque yo te respondí muy inmediatamente, Ujú. tuvo lugar algo completamente nuevo en mí, porque aunque yo había desarrollado con felicidad, con gran alegría, los temas de los cursos que yo me iba más o menos, digamos, inventando, y que algunos jóvenes eh, recibían posiblemente con algo de gusto también, tal vez solo unos, eso no importa. Eso que yo había hecho con alegría, de todas maneras, tenía ciertos límites en mi permisibilidad. Es que yo en clase nunca o casi nunca había mencionado los textos que en el momento presente constituían mi mayor descubrimiento.
los textos que realmente me estaban interesando. Porque ese interés no era un interés intelectual, era el resultado del gran descubrimiento textual que yo había hecho. Las cosas pueden llegar también por textos, no tienen que llegar así, pero en mi caso llegaron así. Y yo de eso nunca hablaba en la universidad. No necesitaba. Y sobre todo no quería verme por mi papel, que era ya bastante irresponsable en la universidad, por permitirme eso de inventar cursos que siempre tenían una óptica espiritual, aunque no siempre tan declarada. Pero para el que tuviera alguna sensibilidad podía reconocerla. Y así pasó con algunos. Bien, lo que yo nunca me permitía hacer era hablar de esos textos, simplemente, y eran los más vigentes para mí, simplemente porque no quería verme como alguien que estuviera haciendo cualquier tipo de aproximación proselitista. Es decir, como si esto es lo que a mí me ha interesado, entonces hago lo que esté a mi alcance para que a otros les interese. ¿Y por qué no lo hacía de esa manera? Porque parte del descubrimiento de estar muy contento de seguir una enseñanza espiritual, parte de eso era el respeto hacia los demás. Eso fue parte de mi alegría. Y se acomodaba muy bien, digámoslo así, a mi manera de ser, porque yo me reconocía como alguien más cómodo en lo individual, en lo íntimo, que en lo grupal. Sin duda, eso no ha cambiado, o no ha cambiado del todo. Entonces, el respeto quiere decir, o se traducía de la siguiente manera, porque tú eres un ejemplo en la relación conmigo, y los otros amigos tuyos y míos son un ejemplo del significado de ese respeto. El respeto, de mi parte, ya enuncié que no quiero verme como haciendo proselitismo. Lo que más me ha importado es esto que descubrí de esta manera, entonces hago lo mejor que sea para que a otros les importe. Mi respeto consistía en no hacer eso. Pero estar siempre muy bien dispuesto por si había lo que me parece que es lo más importante de todo, resonancia. Porque la resonancia, que es como, digamos, la fresa en el arbusto no tiene sabor, está roja y lista, pero sabor no tiene, está ahí. Y el paladar del que tiene el apetito no tiene todavía el sabor. El sabor es el resultado del encuentro al morder la fresa entre la fresa y el del apetito. Solo ahí hay sabor. Resonancia es eso. Resonancia es algo que no ocurre de uno hacia otro. No hay el activo y el pasivo. Visto externamente, podría siempre todo describirse de esa manera. Pero es más parecido, como yo lo he experimentado y como lo entiendo, al ejemplo de la fresa. Ciertamente la fresa no está caminando hacia el paladar de la persona. Ciertamente es la persona la que va en búsqueda de la fresa. Pero eso es un detalle menor. Eso no, el encuentro ocurre en el momento del sabor. Pues bien, el respeto de mi parte tenía el no sentirme haciendo propaganda de lo que para mí es importante o muy significativo. Pero se complementaba con la absoluta disposición. Ahora bien, me preguntaste 3 horas después de habernos despedido a raíz de ese almuerzo, me llamó la atención tal y tal cosa, ¿me puedes dar bibliografía? Y ahora viene lo que ocurrió en los siguientes 20 segundos. Por primera vez me decidí a proponer, en este caso a ti directamente, uno de los libros que contenían de manera bastante directa esa enseñanza, de la que nunca había hablado en clase, ni había necesitado hablar de ella. Y nada, te lo solté, por decirlo así, pero no era ponerte a prueba en ningún sentido, pero lo solté. Pues bien,
Creo que el hecho de que estemos sentados ahora aquí conversando amigablemente y que hayas tenido el recorrido que sabes reconocer en ti, creo que en buena parte es el resultado de ese sabor de la fresa en la ocasión a la que me he referido. Porque muy poco después, 2 días después, me manifestaste el gran gusto, el gran entusiasmo por esa lectura. Y a raíz de eso, esa lectura fue compartida con amigos cercanos tuyos, también míos. Y a raíz de eso, muy pronto organizamos un encuentro. Esos encuentros han constituido, han ritmado los últimos años en la relación de nuestro acompañamiento y son el fruto de eso que ocurrió ahí. Eso que ocurrió ahí no es de uno hacia otro y sobre todo no es, en términos jerárquicos, del que se supone que conocía algunas cosas. Por eso dije lo del sabor de la fresa. Y por eso el matiz respecto de la presentación. Guías somos todos. Yo no habría encontrado de ninguna manera, o no sé si habría encontrado, pero no se me ocurre, los textos que nos hacen tan felices ahora si no hubiera habido esa buena disposición de parte y parte. Entonces, todo ocurre en reciprocidad y no siempre lo registra así la conciencia. Vamos a darle un poquito de contexto a las personas que nos están escuchando, que están viendo, de qué es esta enseñanza. Si yo la tuviera que resumir fácilmente, para mí sería la enseñanza de qué es el amor, qué significa encarnar el amor, qué significa vivir en amor. Este término que a veces parece tan abstracto, tan romantizado, pero creo que eso resumiría en una palabra la enseñanza que hemos venido estando aproximándonos y es la enseñanza del amor. Creo que, y lo hemos hablado, las grandes tradiciones espirituales del mundo, las grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, siempre hablan del amor y yo siento que es el punto donde convergen en la raíz, en la esencia. ¿Qué es esto del amor? También hemos hablado un poco de lo Advaita, de la no dualidad. Entonces cuéntanos un poquito cómo ves tú todo este tema de qué es el amor, qué significa ser amor. Bueno, has dado 2 claves mayores. Una mencionada con un término que todos conocemos y que de alguna manera todos vivimos y queremos vivir, que es amor. Y el otro término un poco raro, más especializado, más técnico, que es no dualidad, o en sánscrito Advaita o Advaita. 2 grandes claves. Hay respuestas abarcantes, pero no por eso tan comprensibles, por abarcantes. La más abarcante. Solo es real el amor. El amor es real y nada más es real. Otra manera de decir lo mismo. Solo hay amor. ¿Qué es lo que ocurre cuando se utiliza un término tan conocido y que nos interesa a todos? Que lo que entendemos, lo que sugiere ese término, a nosotros no es lo mismo a todos. Porque tiene que ver con las experiencias personales de cada quien y probablemente muchos estén dispuestos a decir, a creer, a sentir, bueno, el amor es quizás lo más rico, lo más importante, lo que más he gozado, duró tan poco, o me complicó la vida, pero valió tanto la pena. Ahora que no estoy en esa vibración del amor, es que tanto quisiera estar en ella, y referirían probablemente el amor a experiencias personales. Porque si el amor no es una experiencia, pues no es nada. Y como las experiencias personales son lo que son, diversas para la misma persona, es probable que la siguiente asociación con amor ya no sea solo
mis experiencias las que me han parecido más significativas, sino experiencias con personas particulares. Amor no es algo, creo que sentiría la mayor parte de gente, no es algo que en sí mismo exista, sino algo que soy capaz de sentir o he sido capaz de sentir, pero lo he sentido respecto de alguien. Y se puede adjetivar. Realmente amo a mi mamá. Es muy diferente a las vibraciones que he sentido con tal persona que me mueve el piso. Persona a la que he querido impresionar. Me he sentido feliz de que se fije en mí. Y probablemente otro matiz, aunque tal vez no se diga con el amo, pero que corresponde a sentimientos relativamente semejantes, matices más, matices menos, la amistad. Algo así como los de mi familia o aquellos de mi familia por los que estoy tan agradecido y que han sido tan vitales en el desarrollo de mi vida. Ciertas personas por las que he tenido un interés muy grande, una vibración enorme y daría cualquier cosa porque esa persona o cuando ocurrió tal cosa con esa persona, diferente a lo de la familia, que ha formado parte siempre pues de ese ámbito. Y con los amigos, pues es el estar más o menos relajado, etcétera, como matices de ese sentimiento. Pero está referido siempre a personas, o más o menos siempre. Al decir el amor es lo único real, que es una frase muy abarcante. Ante todo, ¿quién se la toma en serio? No tiene, si piensa en sus experiencias, no tiene por qué decir, claro, es lo único real. No, es real también cuando me decepcioné de esa persona. O casi nunca se dice así, sino me decepcionó. Como que hay un vector de intencionalidad o de causalidad o de culpabilidad. Todo lo que entregué y me salió con. Entonces eso no diría que solo el amor es real, porque la decepción es que me amargó la vida. De hecho, puede que todavía tenga la huella de esa decepción vívida en mí. Y entonces si la tengo, esa es la realidad en la que me encuentro. No he salido de esa depresión o no he podido superar esa etapa o lo que sea. ¿Cómo no va a ser real? Porque de nuevo, la interpretación que cada quien le dé a expresiones tan abarcantes como solo el amor es real, es el modo como cada quien la aterrice, esa expresión, la aterrice en su idea de lo que ha sido su vida o su idea de lo que haya experimentado o quiera experimentar. Realmente todo lo estoy haciendo para poder impresionar a esa persona, para que esa persona que ya está cerca de mí me quiera más, me admire más, yo le importe más. Declaraciones que no las hacemos con tanta conciencia, pero que mueven tanto en nosotros. Preferimos evitar el afrontar la conciencia de que queremos impresionar. Preferimos dejar eso un poquito en la sombra y más bien vivir la gracia del efecto de impresionar. Esta persona sí me entiende. Y una buena parte de eso que se llama amor y que termina siendo un motivo para que lo demás valga la pena, un motivo que a veces no llega, o que llegó y fue tan fugaz, o que llegó con una decepción tan grande como la aproximación feliz cuando la hubo. Digo, termina el amor viéndose como lo episódico, quizás la emoción más interesante, grande que he conocido, pero episódica. E incluso, al pensar en parejas longevas, es decir, que llevan años y años, pues probablemente se pueda ser testigo en tantas ocasiones de distanciamiento, de problemas entre ellos, de complicaciones, de no entendimiento, y tal vez no dirían que esas
complicaciones formen parte del amor, sino que es lo soportable para el marco dentro del cual se encuentran. Pero no dirían qué alegría el afrontar esos problemas. Es que tú siempre has sido así. Bien. Luego, ¿el amor es lo único real? Primero, antes de tomárselo en serio, es digerir el significado posible de algo así. La respuesta más abarcante que se puede dar es esa, con las consecuencias que se deriven de eso. No es solo, no hemos dicho o no he querido yo decir, el amor es lo más importante y vale la pena luchar todo para eso. Eso no es lo que yo ni he dicho ni he querido decir. Dije, es lo único real. ¿Qué significa que entonces yo me haya decepcionado cuando estuve tan entusiasmado por una persona y tuvimos momentos bellos y no sé qué? ¿Qué significa que me haya decepcionado? Si quiero aceptar la frase de sabiduría, por ejemplo, dicha por un gran profeta, por alguien que nos parezca que no juega con las palabras y que no es el colombiano exagerado, que no está hablando, diciendo las cosas con enorme contundencia para que se capten un poquito, sino que está haciendo todo lo literal que se puede ser. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. Hay muchos más ejemplos. El amor es lo único real. Y entonces cuando me he decepcionado, ¿qué ha pasado ahí? Te has distraído de lo real en ti. ¿Qué pasa con el episodio de cuando tuviste 7 años y se te quebró el juguete magnífico que te han obsequiado y sufriste después de haber estado tan feliz por el obsequio? Claro, hay grabaciones de eso, lo recuerdas, pero ahora que tienes 25 o 32, ¿qué representa ese episodio hoy en ti? Nada, una anécdota. Me río, tan ridículo, o es que fue muy fuerte. Tengo recuerdos, pero no estoy afectado por eso. Pues bien, diría Jesús de Nazaret, ahora estás mejor ubicado para ver el amor de ese momento. Pero en ese momento no lo viviste con la aceptación y la amplitud con la que ahora ves lo vivido en otro tiempo. Tu conciencia, agregaría quizás Jesús en mi atribución que me estoy tomando, tu conciencia es más elástica, tiene más capacidades que la fijación que has tenido de ti respecto de tu conciencia. Has creído que lo vivido en determinado momento fue así y se acabó, porque fuiste tú. Yo lo experimenté, ¿cómo me va a decir que es de otra manera? Así lo experimenté. Pero con un poco más de atención sobre ti mismo, aún mirando lo vivido, descubres que la misma conciencia que crees que experimentó la infelicidad en determinado momento, tiene muchos más espacios de aceptación. Y no aceptación en el sentido de resignación. Porque una sonrisa respecto de lo que ocurrió hace 22 años en tu vida, una sonrisa sincera, es una forma muy benévola y amorosa de verte a ti mismo. Con palabras de Jesús, ahí está ocurriendo el perdón hacia ti. Ahí te estás abrazando. Lo que te pareció un momento de desdicha mientras lo estabas experimentando, no era la última palabra acerca de eso que experimentaste. No era la última de parte tuya. No te la pasas revisando tu pasado, no hace falta. Entre otras porque crees que no hay que hacer nada con el pasado, ya fue así. Pero con este pequeño ejemplo, admite nuevas miradas, ellas amorosas, que provienen de ti. Son miradas de tu parte y son miradas hacia ti, hacia cómo te ves con ternura y ves lo vivido. Has tenido que tomar una distancia. Bien, esa conciencia
que admite mucho más que lo que en el momento de intransigencia te llevó a experimentar desdicha. Esa conciencia está más cerca de tu verdadera realidad que la idea que tienes de los momentos vividos. La huella de lo vivido, aun si está grabado, aun si lo vivido tiene documentos y testigos y además no los necesitas porque siempre lo tuviste claro. Aun si eso está fijo en ti, tu conciencia es más elástica, más amplia, más amorosa que lo que creías. Y es tu conciencia. Ahora bien, esto es mirando las cosas respecto de cómo hayan estado bien o mal almacenadas en la memoria. Hay sorpresas mucho más interesantes para el significado de tu conciencia. Tu conciencia solo debería estar lista para el momento presente. ¿Por qué no lo está? ¿Por qué hay momentos presentes que sigues viviendo con decepción, con desdicha, con indiferencia, con aburrimiento y no con felicidad? ¿Por qué todavía los hay? Porque te crees dependiente de la trazabilidad biográfica que has tenido. Crees que tu yo, la idea de lo que eres, es un recorrido a través de lo vivido. Jesús diría, esa idea de ti no se acerca a la verdad. Así la tengas, así estés seguro de ella. Y en cambio, el ver amorosamente lo que ocurrió con tu desdicha, supuesta desdicha de los 11 años, el verlo ahora amorosamente, te acerca más a estar preparado para que el nuevo momento presente no te tome tan sujeto a las experiencias dichosas o desdichadas según ellas vengan. Hay en ti una capacidad que en general no exploras por desatención hacia ti. Con solo que la exploraras, que la atención estuviera puesta hacia ti, podrías descubrir, el mayor tesoro que hay, que está siempre dentro de uno. Y ese tesoro, si tú hubiera que nombrarlo en pocas palabras, ese tesoro es lo independiente que eres de cómo se te presentan las cosas. ¿En dónde está la equivocación, el engaño, en creer que dependes de cómo se presenten para tener derecho a estar contento o que sea legítimo sentirte desdichado? El creer que eres dependiente de cómo se presentan es el engaño. La solución está en la disposición hacia el momento presente. Todas las prácticas espirituales, en el fondo, en una etapa o en otra, en un momento o en otro, de la aplicación de las prácticas espirituales, consisten en lo que creo que hoy corrientemente se llama resetear, en limpiar la esclavitud hacia el pasado para poder vivir libremente, para poder recibir libremente y siempre bien lo que llega. Ahorita tocaste varios temas que creo que empiezan a hacer alusión un poco a la enseñanza que hemos venido tratando en los últimos años. Haces alusión a Jesús y yo creo que la gente que está familiarizada con estos temas puede irse un poco teniendo la sensación de donde hemos estado nosotros indagando toda la enseñanza que viene de un curso de milagros, de la vida de la maestría. Y para mí tocaste varios temas que me parece importante ahondar un poco. Uno es el tema del perdón, qué significa realmente el perdón y sobre todo qué significa sanar la percepción. Creo que estabas hablando un poco de ese espacio interno, ese espacio de conciencia, que en la medida en que uno se permite conectar con esa espacialidad interna, teniendo la disposición,
pues logra conectar con ese momento presente de una manera pura, inocente, amorosa. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de estos términos que a simple vista podrían parecer coloquiales en el mundo común, pero que en la enseñanza forman parte fundamental de lo que es el amor y de qué representa el trabajo espiritual para poder gozar de ser la presencia viva del amor en este mundo. Ha habido múltiples aproximaciones, recepciones, en este caso de la enseñanza de Jesús. No una, sino múltiples. Ya nada más que en lo más reconocible en el mundo, por ejemplo, las modalidades de la cristiandad. Decenas, cientos de modalidades institucionalizadas. Decenas y cientos. Ya nada más que en esas modalidades que están institucionalizadas, que tienen grupos, personerías, nombres, y en algún sentido cada una de ellas se ve, se reclama, se siente como seguidora de las enseñanzas de Jesús. A veces dicen seguidoras de Jesús. Bien. A veces prefieren no nombrarlo como Jesús, no pensando en la persona, sino en el resucitado, o como lo suelen nombrar, y entonces dicen Jesucristo. Bien. Digo, hay múltiples. Lo que no va a ocurrir de mi parte es que yo señale unas como equivocadas y otras como más fieles a la enseñanza de Jesús. Yo no voy a señalar nada, porque no lo siento así. De lo que puedo hablar es de cómo lo he recibido yo, que no es muy diferente de cómo lo hemos venido compartiendo. De cómo lo he recibido. Es decir, yo lo que no voy a hacer es establecer criterios acerca de cómo lo viven las comunidades o los individuos, otros. No me interesa, no me hace falta, y solo tengo respeto y certeza de que hay tantos caminos como recepciones posibles. Y lo puedo decir con más contundencia, aunque no nos hemos preparado para llegar a ese punto, pero lo digo, lo enuncio desde ya, porque el camino es exactamente la vida que cada quien vive. Ya nada más por eso, hay tantos caminos como recepciones posibles, digámoslo así. Y esos caminos ni siquiera tienen que ser conscientes. No es yo estoy siguiendo unas enseñanzas. No tiene que verlo así. El camino es la vida. O lo que llamamos la vida, con experiencias y con temores y con deseos de que ocurran ciertas cosas y con planes y con pasados que queremos borrar en parte o que tienen partes desafortunadas y otras felices. Estoy diciendo, el camino es la vida que cada quien, digamos, cree estar viviendo. Ahora bien, como no entro en, digamos, juicios acerca de cómo lo vive cada quien, sino solo respeto por eso, en lo que tiene que ver con mi resonancia y mi recepción, yo puedo señalar momentos particulares en los que todas mis aproximaciones preliminares durante años cobran sentido por determinado momento. Y uno de esos momentos fue haber visto poéticamente, sencillamente y bellamente enunciado algo completamente nuevo en mi conciencia, que venía de Jesús, el que hace 2000 años se lo conoció como Jesús de Nazaret, que venía de manera muy renovada, en un lenguaje actual, y que venía revolviendo por completo lo que yo hubiera pensado sobre esos mismos puntos. Uno de los cuales es que todo lo que se me presenta proviene de mí. No se habla con excepciones. No es unas de las cosas, esas por las que has luchado tanto
y el error que cometiste la otra vez, pues esas cosas provienen de ti. Esa no es la frase de la enseñanza. Es todo lo que ves, vives, experimentas, sientes, que se te presenta en lo que llamas tu vida, todo proviene de ti. Por supuesto, no es una frase aislada. Lo que se reformuló a partir de ir captando estas cosas totalmente nuevas, pero que yo no desprecié, no sentí hostilidad, ni me sentí, digamos, particularmente amenazado, sino feliz de estarlas descubriendo. Así no supiera, digámoslo así, digerirlas. No es, claro, así es, ya entiendo. No, revolvían todo lo que yo hubiera podido suponer acerca de lo que es vivir. Revolvían, ponían patas arriba por completo eso. Digo que entonces no eran frases aisladas, sino que van dentro de toda una enseñanza. Pero lo que ponía finalmente en cuestión el recibimiento, la recepción de una frase como esa, todo lo que se te presenta proviene de ti, es ¿qué es mí? Y no puede ser que venga de mí un montón de cosas que yo he reprobado en la vida y de cosas que he aborrecido y en las que yo no he tenido nada que ver. En otras palabras, parte de la amplitud que muy rápidamente experimenté, digámoslo así, en mi sistema de pensamiento, es que la idea que tenía de yo, ¿qué era yo? Llamémoslo ese recorrido biográfico. De hecho, creo que todavía es común que si a alguien se le pregunta, hábleme de usted, pues menciona cosas del pasado. O incluso puede mencionar, y el proyecto que tengo y yo las cosas que quiero, las que a mí realmente me parece que son las importantes de lograr y no sé qué. Es decir, hablar de uno es del pasado o de las hipótesis sobre el futuro. Y siempre se excluye ese yo presente, que entre otras cosas sería muy complicado describir. Pero en cualquier caso, entre lo que se estaba revolviendo, parte de lo que grandemente se estaba revolviendo en mí, es la enorme diferencia entre la idea que yo había tenido de mí y lo que la enseñanza me invitaba a considerar. Hay una metáfora que ha sido común en muchas tradiciones espirituales, y lo sigue siendo, tradiciones muy diversas, y de muchas geografías del planeta, por decirlo así, y épocas diferentes, y es una de esas metáforas bastante utilizadas, y que por su brevedad de exposición, por su sencillez, y porque forma parte de nuestra experiencia cotidiana, ha sido útil para la diferencia que acabo de anunciar, la idea que tenía de mí y aquello a lo cual me invitaba la enseñanza a considerar, de un mí insospechado. La metáfora es la del dormir en las noches, digámoslo así, o en la siesta, cuando sea, y soñar. Dormir y soñar. Esa experiencia la conocemos todos y la practicamos diariamente o nocturnamente. 4 o 5 veces cada noche, atendiendo a las captaciones neurológicas de ondas cerebrales y muchas pruebas que se hacen al respecto. Digamos 4 o 5 veces, pero eso no es lo que importa. Si fuera una sola vez, sería suficiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando soñamos? Y digamos, escojamos como sueño uno que podamos recordar al despertarnos, o si no, pues no tiene mucho sentido mencionarlo. Pues lo que ocurre mientras soñamos es que olvidamos que estamos acostados en una cama descansando y calientitos y tranquilos. Eso ha sido olvidado. Y en cambio, toma protagonismo un yo que aparece en el sueño. Muchas veces con figura, y la figura no tiene que ser la actual para nosotros. Podemos soñar que soy un niñito o alguien mucho mayor, o soy actualmente, pero con rasgos muy diferentes. Bien. Es decir, no tengo que verme en el sueño idénticamente a como me vería al despertar y
ponerme al frente de un espejo si es que es eso, si es lo visual lo que marca. Pero en la conciencia onírica, en el momento de soñar, hay una sensación de yo. Y hay una sensación de mundo. No solamente hay yo, sino hay paisaje, que puede ser habitual o novedoso. O puede ser habitual con rasgos supremamente extraños. Es la puerta de siempre, de la habitación de siempre, pero había algo terrible si yo la abría. Esas cosas también pasan en las experiencias al soñar. En cualquier caso, lo que quiero resaltar es que al soñar no dudamos de experimentar, llamémoslo así, ese nuevo evento que está ocurriendo y que se describiría más o menos al despertarnos si fuéramos a contar el sueño. No siempre hay palabras para esas cosas, porque a veces es una sensación muy fuerte, pero que no es objetivable, pero la sensación es muy fuerte y vívida. Entonces no siempre el lenguaje está al servicio de esas experiencias. Muchas veces sí, pero de nuevo lo que quiero resaltar es que estamos absolutamente seguros mientras soñamos de ser el yo que toma el protagonismo durante el sueño y de estar experimentando lo que ocurre en el sueño. Esa seguridad es la misma que tenemos ahora de estar sentados conversando sobre estas cosas. La seguridad al soñar no es diferente. Pero al despertarnos, muchas veces vemos lo soñado, que ya no estamos viviendo, ya no estamos experimentando. Vemos lo soñado con mucha extrañeza, pero al despertarnos. Mientras lo estamos soñando, no es que sea natural, sino que lo aceptamos, como ahora aceptamos que esté lloviendo o que llevemos una semana sin que llueva. Y puede que ninguna de las dos cosas sea el ritmo normal, no importa, pero lo aceptamos porque es lo que ocurre. O aceptamos si hay un estallido de algo que no sabemos si es una bomba o una olla express o un estallido muy fuerte. No es que nos guste, no es que nos parezca normal, pero forma parte de lo ocurrente, de lo que ocurre. En el sueño, así es. La mente acepta eso que está ocurriendo. Previamente ha olvidado la conciencia del que se acostó a dormir y eso. Ahora bien, el que se acuesta a dormir no solamente olvida, llamémoslo así, su identidad y sabe que al dormir va a experimentar algo diferente y algo nuevo, y aunque no se lo diga con esas palabras, sabe que va a perder la identidad o el reconocimiento de la identidad habitual. Sin embargo, no se acuesta a dormir con mucho temor. Al contrario, el sueño se recibe como el descanso, con el ánimo de recibir el descanso. Bien, entonces, ¿cuál es la gran ventaja de esta metáfora para hablar de lo que yo descubrí que me impresionó felizmente, así revolviera por completo las ideas que yo tenía? No es que las confirmara, es que las destrozaba, por decirlo así. Pero yo no me sentí ni extraviado ni confundido, a pesar de que no pudiera digerir que lo que me proponía esa enseñanza, al decirme, todo lo que ocurre en tu vida proviene de ti. Lo que me proponía es que hay un mí, un yo, que no había imaginado. Y como me sentía feliz con la enseñanza, no me repugnaba ese yo, a pesar de que era tan diferente del yo que sí sabía reconocer en mí. Porque con el yo que yo sabía reconocer, con el yo con el que venía cargando siempre como por una especie de inercia, con ese yo era imposible asimilar esas enseñanzas. Ese yo solo sería una obstrucción para esas enseñanzas. Esas enseñanzas despistan por completo la idea de ese yo.
La ventaja de la metáfora del sueño, que espero que desarrollemos un poquito, es que a todos en nuestra experiencia corriente nos permite ubicarnos en cualquiera de los dos lugares o dos dimensiones del fenómeno. Porque hemos experimentado el creer en lo que ocurre dentro del sueño mientras está sucediendo el sueño, y hemos experimentado el despertarnos de ese sueño y saber que no ocurría en el mismo plano de lo que consideramos real. El poder estar permanentemente ubicados en cualquiera de esas dos dimensiones es la clave para aquello del yo habitual, el yo de inercia, y el yo a quien le hablaba la enseñanza de Jesús. No le hablaba al yo que yo creía ya conocer, sino me estaba enseñando, mostrando. Es que la primera acepción de enseñar es mostrar. Me estaba mostrando, en la medida en que yo resonaba con eso, me estaba mostrando un yo, mi yo, insospechadamente mayor, insospechadamente libre, insospechadamente capaz frente a la cosa minúscula a la que yo había estado adherido en mi mente y en mi conciencia. Entonces las dos dimensiones del sueño van a ser útiles para hablar, digámoslo así, de un yo enorme y de un yo obstructivo.